Por esta mañana vamos a meditar en su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Vamos a meditar con la ayuda del Señor. Le voy a pedir que por favor pueda estar atento a la palabra del Señor esta mañana, porque siempre le he reiterado, durante una reunión siempre hay tiempo para poder hacer de todo, ¿verdad? De todo en el hecho que le hemos podido cantar al Señor, hemos podido ofrendarle al Señor, y este es el tiempo en el cual Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Ahí lo puede ver también, ahí le va a aparecer en los monitores, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra del Señor, tal y como está escrita, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Incline su rostro, le decimos: Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Hoy te suplicamos, por favor, que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, para que prepare los corazones de cada uno de los oyentes y que tu palabra no vuelva vacía, sino pueda producir, Señor, en cada uno de los oyentes al 30, al 70, al 100 por uno, y nos ayudes, por favor, no solamente para escucharla, sino, Padre, para poder ser hacedores de ella, porque en ella, Señor, vamos a encontrar paz para nuestras vidas, vamos a encontrar la respuesta, Señor, que andamos buscando. Por eso te suplicamos, por favor, que hables a nuestras vidas y tomes control de este local, Señor amado, y que no nos vayamos de acá igual como hemos venido, ni tampoco peores, sino podamos irnos diferentes, con una palabra, al menos una palabra, Señor, que pueda quedar grabada en los corazones, Señor, de cada uno, Señor, de los oyentes este día. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, ustedes que están presentes en este lugar, hermanos también y amigos que puedan vernos a través de esta plataforma. Quiero, con la ayuda del Señor, exponerles un tema, amados, pero de igual forma reitero, agradeciéndoles porque tomaron la decisión para poder venir este día, para poder estar reunidos en la casa del Señor, porque tomaron la decisión para poder hacerlo. ¿Cuántos no querían venir no levante la mano? ¿Cuántos no querían venir esta mañana a la iglesia? Yo sé de que muchos hubieran preferido estar en sus casas. Muchos hubieran preferido amanecer durmiendo, pastor. Pues sí, pues si es domingo, si toda la semana uno trabaja, corre, sábado, pues andan siempre corriendo. Llega medianoche, las esposas haciendo limpieza, corriendo en las casas, 1 de la mañana queriendo planchar, queriendo hacer de todo. Claro, llega el día domingo en la mañana, ¿verdad? Y la gente amanece cansada, sin ganas.
Tanto así que muchos de los que no vinieron hoy día se amanecieron. ¿Por qué? Porque pudieron venir y no quisieron venir. Pastor, pero es que usted sabe, me dice. Yo no sé nada. Dios sí lo sabe. Sé que algunos no pudieron venir porque tenían algunos compromisos, otros están trabajando, otros ya nacieron cansados, como les decía. Bueno, pero ustedes tomaron la decisión para poder estar acá. Ahora, ¿por qué esto, pastor? Porque yo siempre le he explicado, amados, a través de las Escrituras, que Dios hace su parte y la otra parte es nuestra. ¿Sí? La otra parte es nuestra. Pastores, que ore para que el Señor ponga ganas en mí para ir a la iglesia. No, yo no voy a orar para que el Señor te dé ganas que tú vengas a la iglesia. Es una decisión tuya, personal. ¿Por qué? Porque el necesitado no es Dios. El necesitado, los necesitados somos nosotros de buscar a Dios. ¿Cuál es el tema que quiero desarrollarles para poder enseñarles a través de las Escrituras? Yo lo he titulado Tomando Decisiones. Ahí usted puede verlo a través de las pantallas, a través de los monitores, porque es un tema que me llamaba la atención. Tomando decisiones. ¿Sabe cuánto nos cuesta a nosotros los seres humanos poder tomar una decisión? ¿Sabe cuánto batallamos y luchamos para tomar decisiones? Porque muchas veces, por una decisión o por una mala decisión que tomamos en nuestras vidas o en nuestro pasado, muchos todavía están pagando las consecuencias de esa mala decisión que tomó en el pasado. Entonces la gente entra en ese temor. Tomar una decisión cuesta. Cuesta porque en esta vida, amados, usted y yo podemos tomar decisiones que puedan bendecir nuestras vidas, que puedan edificar nuestras vidas, como también podemos tomar decisiones que nos pueden marcar para toda nuestra vida. Malas decisiones. Y es bien tremendo, porque las decisiones nos pueden afectar o para bien o para mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino también le van a afectar a tu marido, a tu mujer y a tus hijos. Por una buena decisión que usted tome o por una mala decisión que tomemos. Van a afectar, reitero, no solamente tu vida, sino la vida de otros que no tenían nada que ver con la mala decisión que tú tomaste. La familia, los amigos, y a veces no afecta solamente a ellos, sino también hasta en el lugar que tú frecuentas. ¿Por qué? Porque se vuelve una carga por una mala decisión que se tomó y que vino a perjudicar tu vida y la vida de los demás. ¿Por qué todo esto, pastor? Pero es que muchas veces fallamos, nos equivocamos. Sí, hermanos, todos nos equivocamos en esta vida. Todos en algún momento hemos tomado una mala decisión. Le vuelvo a reiterar, una mala decisión, y que hasta el día de hoy quizás muchos todavía están pagando el resultado de esa mala decisión que tomaron. Dios a nosotros nos dio o nos dotó de la capacidad de poder tomar decisiones. ¿Sabe de que Dios a nosotros nos dejó el libre albedrío? O el libero arbitrio en italiano, como usted lo quiera llamar. ¿Sabe de que Dios a nosotros nos dotó porque usted y yo somos seres humanos
que razonamos, que pensamos antes de poder hacer las cosas. Entonces Dios nos dota a nosotros de inteligencia, de capacidad para poder tomar decisiones libremente, decisiones personales, pero decisiones que puedan ir conforme la voluntad de Dios, para no fracasar, amados, más adelante. Después se lo voy a ir explicando acerca de lo que hemos leído, porque es algo que Dios le da recomendaciones al pueblo de Israel cuando salen de la esclavitud de Egipto. Son cosas que Dios le dice al pueblo de Israel, a los cielos y a la tierra, llamo, dice, por testigos. Hoy Dios hace la misma cosa con nosotros. Dios dice, llamo a los cielos y la tierra como testigos, y no solamente a los cielos y la tierra, sino dice a cada uno de ustedes y los que puedan estar a través de esta sintonía, que la palabra de Dios se predica, se explica, pero cada uno de nosotros es libre para poder tomar decisiones para honrar o no honrar a Dios. ¿Sí? Y que si algún día a nosotros nos va mal, no es porque nadie nos dijo, no es porque nadie nos advirtió, no es porque Dios nunca nos habló, no, el problema es que nosotros, cuando tomamos decisiones, lo menos que hacemos es consultarle a Dios. Ese es uno de los mayores problemas y de los fracasos del hombre, del ser humano y del cristiano, que antes de consultarle a Dios, ponemos de antemano lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y de último le preguntamos a Dios si era la voluntad de Él o no. Cuando ya hemos fracasado, ya cuando fracasamos, ¿para qué preguntarle al Señor? Si ya cuando fracasamos, lo único que tenemos que pedir es misericordia para que Dios nos ayude a superar la situación que estamos viviendo por una mala decisión que tomamos. Entonces dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy dice contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte. O sea, le dice al pueblo de Israel, son ustedes a escoger entre la vida y la muerte. Somos nosotros a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Somos nosotros. Algunos me dicen, pastores, que ore para que se me pasen las ganas de pecar. Pastores, que ore por mí para que se me quiten las ganas de andar marihuaneando, pastor. Es que ore por mí, pastor, para que se me quiten las ganas de andar robando. Porque todavía hay cristianos, entre comillas, que andan agarrando las cosas que no les pertenecen. Pastores, que ore para que se me quiten las ganas, pastor, de andarme echando mi cervecita de vez en cuando. Amado hermano, amado amigo, yo puedo orar por ti todo lo que tú quieras. Yo puedo poner en ayuno y oración a toda la iglesia por ti. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú eres el que tienes que tomar decisiones para no hacerlo. Porque casi siempre espiritualizamos todo. Es que oren por mí. Yo puedo orar por ti, pero si tú no tomas decisiones para cambiar tu vida y para poder honrar a Dios, yo puedo pasar toda mi vida orando por ti y tú puedes seguir haciendo lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque la decisión está en nosotros, en la vida, en la muerte, en la bendición o en la maldición. ¿Cuántas veces sacrifican a la gente arrodillada, orando por ese delincuente, orando para que se cambie? Pero si el hombre nunca quiere tomar decisión para cambiar, amado hermano, usted se puede hacer todo lo que usted quiera,
Porque ya no depende más de Dios, depende de la voluntad del hombre para poder cambiar y tomar decisiones. Dios nos dio la capacidad y nos dotó de todo esto. Dios nos dio la capacidad para decidir. Yo creo que a nadie han traído obligado a la iglesia, o espero que a nadie han traído obligado. Dios nos dotó de capacidad. Usted decide venir a la iglesia porque usted desea venir a la iglesia y porque el necesitado, vuelvo a reiterar, es usted, no Dios. ¿Sabe cuánta gente quiere que Dios le bendiga? ¿Sabe cuánta gente está pidiendo, Señor, derrama tu gloria sobre mí? ¿Sabe cuánta gente, Señor, bendíceme? Y muchos alcanzan, sí, por el clamor de los justos. Pero muchos no quieren tomar compromiso con Dios. Muchos solamente quieren vivir de las oraciones de los demás, pero ellos nunca toman la decisión para poder orar, para buscar del Señor para que Dios les bendiga. Ore por mí. Pero los sinvergüenzas ni por ellos mismos oran. Sí, hermanos, amados. Y no estoy hablando solamente acá, no, yo hablo en términos generales de la iglesia del Señor. Sí, porque esto es algo que pasa a nivel mundial, amados. Ore, pastor, peticiones y nosotros oramos, la iglesia ora, pero los sinvergüenzas no oran ni por ellos. Que teniendo tiempo para buscar a Dios, para poder congregarse, pasando necesidades y dificultades, en lugar de buscar a Dios, prefieren andar vagando, amanecer durmiendo hasta las 12 de la mediodía si es posible. Se levantan a comer y con la misma se vuelven a acostar y siguen durmiendo todo el día y quieren que Dios les bendiga. Dice Dios, hoy dice, ante los cielos y la tierra llamo por testigos en contra de vosotros, que os he puesto, dice, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, pon el versículo ahí por favor. Y dice, escoge. Vea qué precioso es esto. Dice, escoge. ¿Por qué? Porque la decisión, amados, es nuestra. Es personal. O sea, nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. ¿Quieres vivir en bendición? Están las promesas de Dios. Si tú obedeces, si tú lo haces, entonces dice el Señor, yo te voy a bendecir. Si vamos a leer el Deuteronomio, todas las bendiciones, yo bendeciré tu casa, yo bendeciré tu salida, yo bendeciré tu entrada, yo bendeciré tu granero, yo bendeciré tu vientre. Pero las bendiciones dice, si tú lo haces, porque si tú no lo haces, después están todas las maldiciones que son aún mayores que las bendiciones que Dios ya proclamó para cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor, escoge. Pues dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia, o sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, para que les vaya bien. Porque también Jehová Dios dice que visita la maldad del hombre hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque lo que el hombre hoy siembra, mañana lo cosecha. ¿Está conmigo? Lo que hoy usted y yo sembramos, mañana lo vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar el fruto del pecado de la carne. Y no solamente para nosotros, sino, le vuelvo a reiterar, vamos a perjudicar a otros que no tenían nada que ver con la mala decisión que tomamos nosotros. Dios nos exhorta, amados, a que podamos aprender a tomar decisiones buenas y poniendo nuestra mirada sobre todo en las cosas de arriba.
Porque usted y yo, déjeme recordarle que estamos de paso en esta tierra, que somos ciudadanos de los cielos, por si al caso se nos había olvidado. Somos ciudadanos de los cielos, o sea, usted y yo, amados, vamos de paso. Vamos de paso. ¿Por qué? Porque un día muy cercano Cristo viene por su iglesia y todo lo que está en este mundo va a ser deshecho. Y todo el esfuerzo que usted y yo hicimos para querer obtener algo, nos matamos, nos sacrificamos toda nuestra vida para poder tener algo, un día todo eso se va a quedar en esta tierra. El día que nos muramos, ¿sabe que no nos vamos a llevar nada? ¿Para quién queda todo lo que nos matamos, nos sacrificamos? Para nuestros hijos. Mentira, hermano, los hijos no quieren nada, ellos hacen su vida, viven como ellos quieren. Me dijo una joven en una ocasión, mi papá dijo, mis papás están locos. Ay, dicen de que me van a dejar esto, a mí no me interesa todo lo que ellos quieren dejarme, si yo tengo mi vida. Yo lo que voy a hacer cuando ellos se mueran, vender todo lo que me están dejando. Vaya. Ahí nomás me avisas y me pasas algo, le dije. Nos matamos, amados hermanos, olvidándonos que todo es pasajero. Todo en esta tierra. ¿Sabe qué triste? Y me gusta recordar esto porque a veces se nos olvida. Hace un tiempo atrás vino una persona a la Italia, que ya se los he contado, esto es para los que no lo saben. Y vino a la Italia porque todos venimos a trabajar acá. Algunos no, porque no les gusta trabajar, pero la mayoría sí, venimos a trabajar. Tenemos nuestros proyectos y no es pecado, ojo, no es pecado que usted proyecte, no es pecado que usted trabaje para poder tener sus cositas, no es pecado. El discurso es que no podemos poner primeramente las cosas materiales en el lugar de Dios, ¿sí? Sino Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y después dice, no se preocupen, yo les voy a añadir lo que ustedes necesitan. Pero vino esta mujer hace años atrás a trabajar y era cristiana, entre comillas. Era una mujer cristiana que venía de servir incluso de la iglesia donde ella se congregaba. Llega a la Italia y se le olvidó la promesa que esta mujer había hecho, que cuando Dios le diera la oportunidad de estar en este país, le iba a servir al Señor. ¿Sabe lo primero que vino a hacer? A buscar trabajo, sin importarle la promesa que le había hecho a Dios. Pastor, pero no es pecado, no, el problema es que agarró el primer trabajo, fija, trabajando de domingo a domingo, porque ella necesitaba plata, billete, euros, porque ella decía, es que yo tengo a mi marido en mi país y tengo a mis hijos y ellos necesitan. Pasaron los años, esa mujer trabajó todo el tiempo que estuvo acá y mandaba todo su dinero y no le importaba quedarse sin 5. Dormía en un postoleto, mandaba todos sus euros para su país para que el marido construyera su casita. ¿Sabe cuál fue la sorpresa, amados? Que esa mujer le detectaron cáncer terminal. Cuando esa mujer ya no pudo más trabajar, tomó la decisión para regresar a su país, porque ella durante todos los años que vivió acá había trabajado de domingo a domingo para poder enviar dinero para que el marido le construyera su casa y pudieran tener sus comodidades, y dijo, regreso a mi país para morir en paz. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que esa mujer
con cáncer terminal, llegó a su país, pero no encontró ni casa ni marido tampoco. ¿Por qué? Porque todo el dinero que ella enviaba a su marido, el marido estaba con la amante. Y todo el dinero que esa mujer le costó toda su vida para poder trabajar y ganarlo, el marido lo derrochó con la amante. No le construyó casa. Él sí se dio la buena vida y andaba en buena troca con la mujer, en buenos restaurantes, para arriba y para abajo. La mujer terminó sola, sin casa y sin marido. Y los hijos, pastor, ya se habían, como decimos los salvadoreños, ya se habían endamado o se habían acompañado. Pastor, pero qué triste la situación. Ojo, esto no es una fábula. Esto no es una fábula, es algo real. Y es algo en la cual tenemos que meditar, amados. Porque en los momentos de necesidad, solamente Dios contigo. Muchos decimos, es que no tengo tiempo. No permitas que el tiempo te vaya a obligar para poder tener tiempo y dedicárselo al Señor. Porque a Dios no se busca solamente en la necesidad, a Dios se busca todo el tiempo. Somos ciudadanos del reino, amados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Vea lo que dice la palabra del Señor. El mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. O sea, todo, amados, todo en este mundo pasa. Todo pasa. El mundo, sus deseos, todo pasa. Por eso dice que no se nos olvide que somos ciudadanos. O sea, en otras palabras, de no dejar, amados, de poner nuestra vista en las cosas del cielo, o sea, en Dios. Porque todo pasa. Todo. Acá podemos hablar, hermanos, y extendernos mucho más en esto. Acerca de las pasiones, del deleite, de las cosas materiales, esa buena troca que se puede tener. Esa buena troca, amado hermano, en algún momento se te puede fundir el motor y se te acabó la buena troca. En algún momento, Dios no quiera, te vas a estrellar y se acabó la troca y te acabaste tú también. Todo pasa. Cristianos que le piden al Señor, Señor, dame un vehículo, y te prometo, Señor, de que lo voy a poner, Señor, a tu servicio. Algunos lo han hecho, otros no, otros ya no se vieron más en las iglesias, porque se les olvidó la promesa. Después que Dios les concedió, después que Dios les dio, amado, esa troca, ya no la usaron para ir a la iglesia, sino para andar haciendo sus cosas. Todo eso, dice el Señor, todo pasa. Los deleites del mundo, todo pasa. Todo pasa, amados. Cuando te invitan o te invitaban a la discoteca, vamos, para que se te olvide todo lo que te hizo esa bandida. Ahí te vas a olvidar. Tal vez ahí te sale un chico que te ama de verdad, o una chica. Señor, reprenda al diablo, amados. O sea, son las invitaciones del mundo y de Satanás. Dice la palabra, todo eso pasa, si eso es pasajero. Dice, se te olvida un momento y después
una cervecita, pastor, para olvidarnos de todo. Con unas cervecitas comenzamos, amados. Después van 2 y 3 y una caja. Para olvidarnos. Que olvidarse, más se acuerda uno, hermanos. Más llora uno de la decepción y de la traición y de todo. Mentira. Todo entonces dice la palabra, ¿sabe? O sea, todo eso es pasajero. Colosenses 3:1 al 11. Ve lo que sigue narrando las escrituras. Pues todo eso, amados, pasajero en esta tierra. Colosenses 3:1 al 11. ¿Qué dice ahí Colosenses? Si pues sabéis resucitado con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba, donde está, dice, Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas, ¿de dónde, amados? De arriba. No dice en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, dice, con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, o sea, cosas, amados hermanos, deleites del mundo. Dice, hagan morir, dice, entre vosotros la fornicación, la impureza de pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que dice, ¿qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, dice el apóstol Pablo, anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Por qué, amados? Porque, vuelvo a reiterarle, usted y yo no estamos en una iglesia porque éramos santos, porque éramos buenos. No, estamos acá porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque usted y yo, muchos de nosotros, vivimos en pasiones desordenadas, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Dice, a ver, la ira. Espérense, vamos despacio. Pero ahora dice, ya no fornican, ya no hay avaricia, ya no hay idolatría. Pero dice, pero dejen la ira. ¿Sí? Sí, ve. Mecha corta, le dicen algunos. Fosforitos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si es que no les han dicho, pues explotaron, hermano. Se asustaron algunos. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y escuche esto: palabras deshonestas. Palabras deshonestas de vuestra boca. Porque todavía hay cristianos, entre comillas, que no han aprendido, amados hermanos, todavía un buen vocabulario. Todavía hay cristianos que andan diciendo malas palabras, que andan maldiciendo. Ay, es que se me escapó. Ay, perdón, hermano, no se te escapó, eso tienes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es que se te escapó, eso hay. Y en eso hay que trabajar para que Dios cambie esas malas palabras, para que Dios cambie nuestras palabras de andar maldiciendo a la gente, deseando que se muera la vieja, el viejo y todo el mundo. No, para que aprendamos a orar y a bendecirles. Cuando te dañan, cuando te ofenden, cuando te sacan la lengua, cuando te calumnian, cuando hablan mal de ti,
dice, atentos a esto. ¿Por qué? Porque les he llamado para bendecir, no para maldecir. No, dice, mintáis. ¿Cuántos mentirosos vinieron hoy? No levanten la mano. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos hasta el 11. Donde no hay griego, ni judío, ni circunciso. ¿Pasó ahí? ¿Te me fuiste adelante? No estamos. Y revestidos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Más claro que esto, amados, no se puede explicar. Mateo 6:21, vea lo que dice. Téngame paciencia que recién estoy comenzando a predicar. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice la palabra, amado? ¿Ha visto? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál tesoro, amados? Usted lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes, ellos lo saben, vosotros lo sabéis, todos lo sabemos. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y si ahí está nuestro tesoro en las cosas terrenales, pues ahí también está nuestro corazón. Cosas terrenales. Cuando dice el mundo pasa, habíamos leído, ¿verdad? El mundo pasa, dice, y sus deseos. Pero el que hace las cosas de Dios, dice, permanecerá para siempre. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde está tu tesoro esta mañana? No me responda. Respóndase usted mismo. ¿Dónde está nuestro tesoro? La casa que el Señor me dio, pastor. Gloria a Dios, hermano, porque Dios te la dio. Pero ese no es tu tesoro. La troca que Dios me dio, pastor, ese no tiene que ser tu tesoro. El marido que Dios me dio, pastor, gloria a Dios. Pero ese no puede ser tu tesoro. Ni la mujer que Dios te dio. ¿Por qué? Porque Dios es primero y no comparte la gloria con nadie. Y Dios es antes que tu casa, que tu troca, que tu marido, que tu mujer y que tus hijos también. Dios es primero en todo. Por eso, déjame el versículo, por favor. Decía en Mateo 6:23, 6:21, perdón. ¿Dónde está allí? Vamos el versículo 33, por favor. Allí mismo donde estamos. Solo un poquito más adelante. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, serán añadidas. Cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, yo conozco tus necesidades. ¿Sí? Yo conozco tus deseos. Yo sé lo que tú necesitas. Pero dice el Señor, ok, yo sé que mi hijo me busca. Yo sé que mi hija me busca. Entonces dice el Señor, ok, dice, está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, yo no tengo problemas para añadirte, para darte. O sea, yo no tengo ningún problema. Pastor, y ser rico es pecado. No, ser rico no es pecado. Absolutamente no. El problema es que pongamos la riqueza en el lugar que a Dios le corresponde. Ese es el problema. No es pecado, vuelvo a reiterar, que tengamos casa, que tengamos carro, que tengamos una buena cuenta bancaria, que podamos tener un helicóptero, que podamos tener un avión. No, eso no es pecado. ¿Cuántos tienen helicópteros acá, hermano? De juguete nomás, pastor. Entonces dice el Señor, busquen primeramente, dice, el reino de Dios, amados.
decisiones. ¿Está conmigo? Decisiones. O sea, tomando decisiones para poder, amados, escoger la bendición. Le vuelvo a reiterar, para poder escoger la vida o la muerte, o la bendición o la maldición. Decisión nuestra. Si decidimos buscar, pues obviamente, las cosas de arriba que van a ser de bendición para nuestras vidas, pues yo sé de que nos va a ir mal, nos va a ir bien, perdón. Porque hay gente que lamentablemente, por buscar las cosas materiales, han abandonado su fe. ¿Saben más de alguno? ¿Conocen más de alguno que han abandonado la fe por las cosas materiales, por las cosas del mundo? Bueno, le voy a hacer algunos ejemplos de ellos. Demas, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Demas fue un discípulo del apóstol Pablo. Fue un discípulo del apóstol Pablo, amados, que en uno de los primeros viajes misioneros que hace el apóstol Pablo, Demas había sido uno de ellos que lo había acompañado y que había andado predicando la palabra del Señor con el apóstol Pablo. Pero en 2 Timoteo nosotros encontramos algo diferente, que dice: porque Demas me ha desamparado, amando, dice, este mundo, y se ha ido, dice, a Tesalónica. ¿Sabe por qué Pablo menciona Tesalónica? Porque en ese tiempo, amados, Tesalónica era una ciudad de perversión, como Milán acá, hermanos amados, y Roma, todo lo que usted quiera. Tesalónica era una ciudad muy productiva en muchas cosas, donde sobreabundaba el pecado. Y como sobreabundaba el pecado, dice la palabra de que Demas, después que había estado con Pablo predicando, andando en una de las primeras viajes misioneros con Pablo, después lo encontramos que Demas prefiere mejor desampararla a Pablo y escoger las cosas del mundo. Y se ha ido a Tesalónica, dice, y Crescente fue a Galacia y Bonitito a Dalmacia. Pero vea, amados, cómo las cosas del mundo nos pueden atraer con engaño para apartarnos de la fe en Dios, para apartarnos de los mandamientos de Dios, de poder servirle a Él. Le vuelvo a reiterar, las cosas materiales, amados hermanos, si no estamos atentos, nos pueden desviar. Muchos prefieren el mundo, olvidándose, vuelvo a reiterar, que todas las cosas pasan, son pasajeras. Demas fue uno de ellos. Voy rapidito. Otro de ellos, amados, que prefirió desobedecer tomando malas decisiones. Bueno, el día de ayer se los estuve explicando a los jóvenes acá. Fue Sansón, hermanos. El musculoso, ¿verdad? Algunos lo mencionan musculoso, así como el pastor acá. No, hermanos, la Biblia no dice que Sansón era musculoso, que... No. Lo que había en Sansón era el poder de Dios que estaba en la vida de él. Porque era nazareo y habían hecho un pacto Dios con la mamá de Sansón. Recuérdese la historia que la mamá de Sansón era estéril y se le aparece un ángel y le dice de que iba a tener un hijo, pero había unas recomendaciones: que no tenía que beber vino, ni sidra, ni cortarse el cabello, ni meterse con cosas inmundas. Le habían prohibido muchas cosas. Pero ¿cuál fue el problema? Que Sansón tomó una decisión, y tomando estas decisiones Sansón se equivocó, porque uno de los mandamientos desde Abraham, Isaac, hermanos, era que ellos no podían contaminarse ni meterse
con personas que no fueran de la misma raza de ellos, o sea, judíos. Pero Sansón hace todo lo contrario. Y lo primero que hace Sansón es ir a buscar mujeres filisteas, desobedeciendo ya a uno de los primeros mandatos de parte del Señor, metiéndose con gente filistea, con rameras, porque así lo narra la Escritura. Después conocemos la historia de Dalila. ¿Por qué le digo esto? Porque son decisiones. Dios había hecho un pacto, pero la decisión era de él. Le decía a los jóvenes, y se lo digo a ustedes también presentes, los que me puedan ver, y estoy hablando de los solteros. Acá vamos con los solteros. ¿Cuántos solteros han venido hoy? ¿Ha visto por qué no se casan? Pues no levantan la mano. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Que se le habían dado recomendaciones, principios, pero él hizo lo contrario. Muchos de los cristianos y de las cristianas andan buscando filisteos y filisteas. Pastor, dice, es que yo sé de que por mí, dice, él va a llegar a la iglesia. Claro, ese sinvergüenza va a llegar por ti. Fin que te consiga, fin que te cases y todo, una vez te lleve para la casa, ese ya no viene más a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que entra por carne sale. Ese o ella, yo lo voy a traer para que se convierta al Señor. Muchos tomaron una mala decisión y en lugar de que él o que ella se convirtiera y viniera a los pies de Cristo, ellos terminaron yéndose al mundo. Decisiones. Le dijeron a Sansón: no bebas vino, no te cortes el pelo, no andes buscando mujeres filisteas. Lo primero que hizo fue todo lo contrario. Pastor, pero es que yo me quiero casar. Estoy hablando con los solteros, solteras. Pastor, es que mi deseo es tener una familia. ¿Usted cree que Dios no conoce su deseo? Dios lo conoce. Pero dice, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, entonces dice el Señor, a través de ello, Dios te va a dar, dice, a tu príncipe. Y te lo va a dar con todo y caballo. Porque algunos llegan sin caballo, hermanos. Entonces dice el Señor, no, o sea, primero Dios dice, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios conoce tu deseo, Dios conoce tu necesidad, pero dice, toma decisiones. Búscame, hónrame, pídeme y yo te lo voy a dar, y te voy a dar lo mejor, porque Dios no se equivoca. Los que tomamos malas decisiones somos nosotros. Los casados, es que yo no lo aguanto ese desgraciado pastor, me dicen algunos. Si la viera cómo se transforma esa leona cuando está en la casa. Si viera, me dice, cuando llegamos a la casa, me dice, comienza a botar todo. Es que yo no puedo más con esta cruz que el Señor me dio. Esa cruz usted se la puso. O sea, esa cruz no te la puso nadie, esa cruz usted se la puso. ¿Por qué? Porque antes de buscar marido y buscar mujer, pídale al Señor que Dios le pueda dar el que Dios tiene para usted, amado. Que si ese hombre ama a Dios y honra a Dios, te va a aprender a amar a ti y te va a aprender también a honrar a ti. Pero pídele al Señor. Es que ese no me gusta, que es pelo parado, es que es mero cojo para caminar, pastor. Bueno, ese mero cojo, mero pelo parado, lo que sea. Pero si ese hombre y esa mujer ama a Dios, te va a amar a ti también y te va a respetar. Y el matrimonio, en lugar de ser un manicomio, va a ser una bendición para tu vida y para Dios.
Decisiones. ¿Cómo terminó Sansón? Mal. En las garras de Dalila, sobándole la cabecita. Ay, mi Sansón. Si no me dices la verdad, hoy sí nos vamos a enojar, Sansón. Hoy sí nos dejamos. La primera la engañó, la segunda vez pudo engañar a la Dalila, pero con Dios no se juega. La tercera vez, Sansón le revela todo su secreto a Dalila. Cuando lo amarran, Sansón dijo: voy a hacer lo mismo con los filisteos. El poder de Dios ya no estaba en él. ¿Sabe cómo terminó? Como payaso, ciego, sirviendo de ridículo a los filisteos. Como muchos de los cristianos le podemos servir de ridículo y de payasos al mundo y a Satanás, por no aprender a tomar decisiones. ¿Dios es culpable? No. ¿Quién toma las decisiones? Nosotros. O para bien o para mal, o para bendición o para maldición, o para vida o para muerte. Pero somos nosotros a tomar decisiones. Génesis capítulo 19, estoy cerrando, versículo 12. Un caso que nosotros conocemos como la mujer de Lot. ¿Se recuerdan? Otro caso. Recuérdense que Lot vivía a las puertas de la ciudad de Sodoma y Gomorra, una de las ciudades más perversas que han existido en esta tierra. Llegan unos ángeles a la casa de Lot y le dicen, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijas, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo, dice, de este lugar. Vamos hasta el 17. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces salió Lot y habló a su yerno lo que habían de tomar. Dice a sus hijas, les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a su yerno dice que les parecía como una burla, porque así nos tratan a nosotros también, loco, fanático. Después lo vamos a ver. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. 16, vamos. Y deteniéndose él, los varones, dice, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Escucha ahí, escapa por tu vida. Pero dice: no mires tras ti, o sea, no mires para atrás, ni pares en toda la llanura, sino dice que escapa al monte para que no perezcas. Pero ¿sabe qué sucedió? Versículo 25, allí mismo. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 26. ¿Qué más dice? Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás. ¿Cuáles habían sido las órdenes de los ángeles? Que no miraran hacia atrás. Pero la mujer desobedeció y vio para atrás, dice, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. Se les advirtió, se les dijo lo que no tenían que hacer, pero la decisión era de ellos. Y la mujer tomó la decisión de desobedecer, viendo para atrás cuando los ángeles le habían dicho de no hacerlo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que esa mujer se convirtió en una estatua de sal. Vuelvo a reiterar,
La decisión es nuestra. Mujer de Lot. Hebreos 12:6. Veamos qué dice la escritura. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, dice, a todo el que le recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, el Señor, amados, no tiene nietos, no tiene sobrinos, no, el Señor tiene hijos. Y a los hijos dice, si como yo les amo, yo les disciplino. Si como yo les amo, yo les enseño. ¿Por qué? Porque a través de las escrituras Dios a nosotros nos enseña para no fracasar más adelante. Tenemos, amados, el otro ejemplo que estoy cerrando acá. Uno de los ejemplos que nosotros conocemos, que se lo he venido explicando en estos domingos atrás, como el caso de Jacob y Esaú. ¿Se lo recuerdan, verdad, la historia? Jacob y Esaú. Dos niños que nacen, que eran hijos obviamente de Isaac. Isaac era hijo de ¿quién? De Abraham. O sea que Abraham era el abuelo de Esaú y de Jacob. Cuando nace Esaú, dice la palabra del Señor de que era rojizo y era muy velludo. Y por eso le pusieron el nombre de Esaú. Porque en los tiempos antiguos, cuando ellos daban nombre a las personas, ellos lo daban conforme a ciertas características del niño. Por eso le llamaron Esaú, porque era rojizo, era muy velludo. Y estaba Jacob, que Jacob dice de que nace agarrado de la mano, o agarrado, perdón, mejor bien dicho, del pie o del calcañal de su hermano Esaú. Y por eso le pusieron Jacob, porque Jacob significa usurpador o engañador. Atentos para andar poniéndole nombre a sus hijos, porque a veces suenan bien bonitos Jacob, pero Jacob dice que es engañador y usurpador. Por eso Dios tuvo que cambiarle el nombre de Jacob y ponerle Israel. Ni que se mencione más tu nombre, le dijo. Esaú, amado, usted conoce la historia. Cómo Esaú menospreció la primogenitura. Y menospreciar es desestimar. Eso es menospreciar. Desestimar es desechar, es despreciar o tener en poco algo que se nos ha dado. Esaú tuvo de por menos la primogenitura, tuvo de por menos, amado hermano, los mandamientos de parte del Señor. O sea, no le importó nada. El despreciar o menospreciar, mejor bien dicho, es desestimar todo. O sea, en el ámbito nuestro, desestimar es, sí, es que ya aburre ese pastor con lo mismo. Si al final yo hago lo que yo quiero, si a mí no, él no me manda. Y bien que lo dijo, yo no lo mando. Es que él no es mi tata, dice el salvadoreño, porque el salvadoreño es más fino para hablar. El salvadoreño tiene un léxico, hermanos, increíble. ¿Cómo que el pastor es mi tata? Si ni mi tata me manda. O sea, traducido es, o sea, ni mi papá me manda y él me va a querer mandar a mí. Yo no. Pero la palabra del Señor sí. Nos exhorta, nos disciplina y de allí en adelante la decisión es nuestra. Entonces el menospreciar es tomar en poco la palabra del Señor, amados. Eso es menospreciar. Tomar en poco la palabra del Señor, como que si la palabra del Señor no valiera nada. Esaú despreció su primogenitura,
el malvado de Jacob engaña a su padre Isaac con la complicidad de su mamá Rebeca, para que cuando Isaac pudiera orar por él, bueno, lo engañaron. Pero sabe que la escritura más adelante, Génesis 26, 34 y 35, si no me equivoco, vea lo que dice. A ellos se les había enseñado, a Abraham les había enseñado a ellos que ellos tenían que cuidar. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y de Besamat, hija de Eleón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabe por qué? Porque eran para amargura. Porque estas mujeres eran cananeas. Y uno de los principios que Abraham había inculcado a su generación, como lo mismo de Sansón, era que ellos no podían meterse con personas que no eran de la misma raza de ellos, porque Abraham sabía que del linaje de ellos iba a venir el Mesías. Por ese motivo ellos cuidaban su descendencia desde el inicio, y por eso Abraham, como les decía, que se cuidaran, que no se contaminaran, que se metieran siempre con su gente. Pero la desobediencia del hombre lo llevó a hacer lo contrario. Y Esaú desprecia la primogenitura, teniendo en poco lo que Dios había dicho, y se mete con estas mujeres cananeas cuando se le había inculcado que no tenían que hacerlo con gente que no era de la misma raza de ellos. Porque lo que estaba haciendo era teniendo en poco y menospreciando los consejos de su abuelo Abraham. ¿Sabe la importancia? Porque de allí salía el linaje del Mesías, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Esaú lo menospreció, lo tuvo por de menos. Y dice la palabra del Señor de que aunque si él procuró, dice, con lágrimas, dice la palabra, aunque si él procuró después con lágrimas, ya no pudo hacer nada. Hebreos 12, 17, ya no pudo hacer más nada. Hebreos 12, 17, porque cuando el hombre ya ha tomado decisiones y le ha ido mal, ya no podemos hacer nada. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, hablando de Saúl, porque su abuelo se lo había advertido. Yo les decía el día de ayer a los jóvenes, ¿saben por qué nosotros como pastores, por qué los padres, por qué la iglesia les aconseja? ¿Saben por qué? Porque les amamos. Porque no deseamos que les vaya a ir mal en sus vidas. Porque no queremos que ellos vayan a fracasar tomando una mala decisión que quizás nosotros en algún momento tomamos. Por eso les aconsejamos. Por eso Dios a nosotros nos aconseja a través de su palabra, amados hermanos, para que usted y yo podamos aprender a tomar decisiones que vayan a honrar a Dios y que vayan a ser de bendición para nuestras vidas y para la vida de los demás. Pero le vuelvo a reiterar, la decisión es nuestra, para no menospreciar la palabra ni desechar la palabra del Señor, porque la única que te va a ayudar y te va a sustentar en el momento de la dificultad va a ser la palabra del Señor. Lo único. Póngase de pie, cierro acá por favor. Versículo 20, donde estamos en Deuteronomio, dice así la palabra: amando a Jehová tu Dios, atendiendo, dice, a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida, amados, para nosotros. En ese tiempo se lo estaba diciendo el pueblo de Israel, porque Él es vida, dice, para ti y prolongación de tus días.
Yo sé de que ninguno de nosotros nos queremos morir, amados. Nosotros quisiéramos vivir, seguir viviendo. Y hay principios, y dice el Señor: yo te voy a prolongar los días de tu vida si escuchas, dices, y atiendes mi voz. ¿Sí? Si escuchas mi voz, yo te voy a bendecir. Déjame el versículo, por favor. Yo te voy a bendecir. El 20, sí. Atendiendo su voz, dice, siguiéndola a Él, porque Él es vida para nosotros, prolongación de nuestros días, a fin de que podamos vivir en esta tierra, la cual juró Jehová, dice, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hoy nosotros lo trasladamos, amando a Jehová tu Dios. Uno de los principios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si aprendemos a amar a Dios, dice, siguiéndole a Él, escuchando su voz, porque Él es bueno, dice, para nosotros, nos va a prolongar la vida, los días, pero no en calamidad, ni en pobreza, ni en desgracia, sino en bendición, si aprendemos a obedecer en la tierra en la cual usted y yo estamos. ¿Por qué, amados? Porque si usted y yo estamos en un país extranjero, es porque Dios nos abrió las puertas y Dios nos trajo acá con principios. Dios nos trajo acá con propósitos. Y si estamos acá y somos obedientes a la voz de Dios, dice, no importa dónde tú estés, las promesas de Dios están para poder bendecirte. Todos, cuando venimos acá, venimos a este país con una valija de mano. Al menos yo así vine, con una valijita de mano. Solo traía mi ropa personal, un desodorante, una Presto Barba y más nada. Llegué al aeropuerto de Malpensa con una valijita de 10 kilogramos. Hace 20 años aproximadamente. Como muchos hemos venido acá, no trajimos casa, no traíamos nada, solo deudas. Deudas nomás traíamos. No traíamos nada. Pero Dios dice, pero si tú escuchas mi voz, si tú escuchas mi consejo, yo te voy a bendecir en los días y te voy a prolongar los días. Han pasado los años y hasta el día de hoy nunca nos ha hecho falta nada. Muchos venimos solos. Dios, con su amor y su misericordia, nos dio esposa, me dio esposa, me ha dado hijas. A muchos de ustedes les ha dado esposa, les ha dado esposo. Tienen hijos, tienen buen trabajo, tienen donde vivir. Dios les ha dado casa. Dios les ha bendecido con vehículos, cuando en nuestros países ni en caballo andábamos, ni en burro, cuando ni los carros entraban en nuestras colonias. Y Dios nos ha bendecido en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo Dios en Ecuador, en El Salvador, en Venezuela, en Perú y en todos los países. El mismo Dios como el Dios que está acá también en Italia. Si usted y yo aprendemos a escuchar el consejo de Dios. Vuelvo a reiterarle, la decisión es nuestra. Las promesas de Dios están, pero somos nosotros a decidir por la bendición o la maldición, por la vida o por la muerte. Pero la promesa de Dios está que si tú escuchas el consejo, Dios te va a bendecir donde quiera que tú te encuentres. Cierre sus ojos, le decimos: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Gracias por la oportunidad, Señor, que me has permitido poder exponer tu palabra, no con el fin de ofender, Señor, sino con el fin de enseñar, redarguir, corregir, que ese es el objetivo de tu palabra.
Y que toda palabra humana, Señor, que haya salido de mi boca y que no haya sido de edificación, también, Señor, ayúdales para que puedan desecharla. Pero al menos una palabra, Señor, que pueda quedar a Jesús grabada ahí en el corazón de cada uno de los oyentes. Y nos ayudes, Padre, para poder ponerla por práctica. Que nos ayude, Señor, para poder aprender a tomar decisiones bajo tu voluntad, Señor. Para poder, Señor, aprender a tomar decisiones correctas. Para que esas decisiones, Señor, no nos vayan a afectar el día de mañana, ni vayan a afectar a nuestros hijos, a nuestros familiares, sino que puedan ser decisiones, Padre, que puedan ser de bendición para nuestras vidas, de bendición para nuestras familias, de bendición para nuestras amistades, de bendición para el lugar donde tú nos tienes, Señor, en el ministerio. Que a través de las decisiones, Señor, podamos aprender a amarte, a honrarte, poder escuchar tu consejo. Y a través de ella tus promesas están, que tú nos vas a bendecir y nos vas a ayudar. Yo no sé cuántos de los que están acá presentes, los que me puedan ver, quizás están en ese dilema: ¿qué hacer? ¿Qué decisión, Señor, tomo para esta situación que estoy atravesando? No sé qué hacer. Pídele al Señor esta mañana: Señor, yo necesito una respuesta conforme tu voluntad, para no equivocarme, para no dañar a nadie, pero que esa respuesta pueda ser de parte del Señor, para que pueda ser de bendición para tu vida. Pídele al Señor ahí con tus palabras: Señor, ayúdame para poder tomar decisiones, para poder honrarte solamente a ti. Dígale al Señor con sus palabras: melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, así es, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, ya no, Señor Jesús, yo soy hijo de Dios. Ayúdanos, Señor. Yo soy hijo de Dios. Poder tomar decisiones que puedan honrarte, para que nos vaya bien, Señor, en esta tierra. Te suplico que bendigas a tu iglesia esta mañana, a todo tu pueblo, Señor, que le fortalezcas, que puedas dar respuesta, Señor, a todos aquellos que están buscando una respuesta, Padre, conforme tu voluntad, para que pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias te damos esta hermosa mañana. Dígale gracias al Señor, amado, ahí. Gracias, Señor, y ayúdanos para poder también, Padre, poner por práctica tu palabra, tu consejo, para que nos pueda ir bien en esta tierra.
y podamos ser de bendición también para otros. Gracias te damos. Levante sus manos, amado, una vez más. Le decimos gracias al Señor, le decimos al